Con gafas violetas, feminismos y otras cosas. Un podcast de Elena Martí. Bienvenidas y bienvenidos a Con gafas violetas. Lo primero de todo quiero que me disculpéis porque tengo la voz un poco tomada. Sigo un poco mala, un poco constipada, entonces, tengo la voz un poco rasposa. Esta semana, ha sido Halloween y quería cerrar la Spooky Season hablando de brujas, pero no en un sentido místico, sino más en un sentido histórico. Hubo un contexto histórico en el que las mujeres no eran ni consideradas ciudadanas. Muchas de ellas eran analfabetas y su máxima aspiración radicaba en convertirse en un ángel del hogar. La Reforma Católica en España impuso que el conocimiento de saberes ancestrales debía perseguirse, condenarse y castigarse al considerarse dañinos para los fieles cristianos. Hubo un gran número de personas ejecutadas, predominantemente mujeres. La fiebre por la caza de brujas se expande gracias al famoso libro Males Maleficarum, conocido también como El martillo de las maléficas o El martillo de las brujas de los alemanes Sprenger y Kramer, que se publicó en 1486. En él se redactaba la supuesta verdad absoluta de las cuestiones de hechicería y malas artes relacionadas con los saberes prohibidos, que se consideraban una herejía perseguible, según explicaba Carmen Corona Marzol, catedrática de Historia Moderna en la Universitat Jaume I. España no cuenta con un gran número de personas ajusticiadas por hechicería en comparación con el resto de Europa, como por ejemplo Alemania o Países Bajos. No obstante, solo en el municipio de Calahorra, en La Rioja, se contabilizaban 38 mujeres asesinadas en 1507, según Jesús Cáseda, en el artículo El Renacimiento en Calahorra, brujas e inquisiciones en la primera mitad del siglo XVI. En 1593 se ajustició a 22 mujeres en un mes en la localidad de Alta Ribagorza. Es más, la última mujer ejecutada, llamada La Galoxa, fue en 1621. Y es que solo en Cataluña se estima que hubo unas 400 mujeres condenadas a muerte por brujas, según el doctor en historia Agustí Alcoberro. Pero la Inquisición no era la única institución que se encargaba de la búsqueda y captura de estos supuestos males. Las jurisdicciones municipales tenían potestad sobre los procedimientos judiciales. Es decir, a diferencia de la creencia común de que estos autos de fe se llevaban a cabo exclusivamente por razones religiosas, los organismos civiles también formaron gran parte de estos procesos. En la publicación Brujería en los Pirineos, siglo XIII al XVII, aproximación a su historia de Ángel Garí la Cruz, encontramos la explicación del procedimiento de un auto de fe. Una vez acusada de hechicería, a la mujer se le aplicaban los estatutos criminales con la práctica del desaforamiento. Esto las privaba de derechos civiles y eliminaba las garantías forales de forma que quedaban desamparadas ante la justicia. Entonces podían ser juzgadas sin apelación y, en último término, ejecutadas. También Carmen Corona explica que las hechiceras eran mujeres que sabían utilizar los saberes prohibidos, ciencias ocultas y que los usaban para curar y ayudar. El pueblo llano consideraba, gracias a las creencias depositadas por la religión, que estas mujeres podían provocar tormentas, granizo, emponzoñar las cosechas, destruir frutos naturales y causar enfermedades mortales tanto para animales como para humanos. Todo ello, según el imaginario colectivo, se hacía con el fin del bien propio, como medio de vida para provocar daño, obrar el mal y conseguir ventajas en la sociedad. Es por ello que se consideraban brujas a mujeres que vivían solas y tenían amigas, mujeres casadas que tenían amigas pero que salían de la casa sin compañía masculina, mujeres que hablaban solas, mujeres que salían de su casa por las noches y aquellas que habían sido adúlteras. Estas características no eran excluyentes y podían cumplir tan solo una de ellas para ser imputadas. Es decir, se perseguía a las mujeres adúlteras, a las prostitutas y a las comadronas, quienes se decía que además mataban a los niños y practicaban abortos.
Caliban y la bruja, de Silvia Federici, historiadora feminista, es un libro que explica la relación entre la opresión de género y la explotación capitalista en un contexto de una Europa que iba transformándose del feudalismo al capitalismo. Federici sostiene que la acumulación primitiva entre los siglos XVI y XVIII es un fenómeno clave para la creación del capitalismo. Pero, ¿qué es la acumulación primitiva? Es un proceso de la teoría de Karl Marx que refiere el proceso por el cual se expropiaron recursos como tierras o recursos naturales, creando así las condiciones necesarias para la clase capital. Esta acumulación primitiva se basó en la explotación de las mujeres y en desvalorizar su trabajo, ya que no era ni reconocido ni remunerado, junto a la persecución de las llamadas brujas. La fuerza de trabajo de las mujeres y su rol en los cuidados, el de la familia y del hogar, como ángel del hogar que ya hemos comentado anteriormente, ha hecho posible el funcionamiento del capitalismo que conocemos hoy en día. En relación a esto, por ejemplo, a mí me gustaría leer ¿Quién le hace la cena a Adam Smith?, una historia de las mujeres y la economía de Catherine Marshall. Pero bueno, retomando a Federici, para que el capitalismo fuese fructífero era necesario no solo los procesos de capitalización como son la expropiación, sino también la desvalorización del trabajo de las mujeres y la apropiación de los cuerpos femeninos por parte del Estado. Se trataba de mujeres que a grandes rasgos y como comentaba antes eran curanderas, herbolarias o sabían sobre la reproducción, la contracepción y el control de la natalidad. Es decir, la caza de brujas fue un proceso por el cual se estableció un control estricto sobre el cuerpo y las vidas de las mujeres y también fue un proceso de eliminación de aquellas que representaban la resistencia contra las estructuras de poder patriarcal. Incluso los hombres las acusaban para librarse de esposas, amantes molestas o evitar la venganza de aquellas a las que habían violado. Y es que esta caza fue clave para la construcción de la sociedad moderna, así como para crear el concepto de feminidad relacionado con una figura débil, fácilmente corrompible y que por ello debe estar subordinada. ¿Pero eran las brujas como las entendemos ahora? ¿Era ese concepto? No. Lo que pasa es que esto era una estrategia muy útil para despojar a estas mujeres de cualquier humanidad. Se entendía que las brujas eran portadoras del mal y, de esta forma, se justificaba su persecución. Federici afirma que la caza de brujas fue un proceso de casi 3 siglos que además sirvió para justificar ideologías sexistas y racistas, porque, por ejemplo, estas atrocidades cruzaron el Atlántico hasta las colonias de América Latina, donde también se condenaron a las mujeres, especialmente a las esclavas y a las mujeres provenientes de África. Por su parte, la periodista francesa Mona Chollet recoge en su libro Brujas, la irresistible extensión de las mujeres, la historia y evolución de las brujas a lo largo del tiempo, analizando cómo las mujeres que se salían de las estructuras sociales y patriarcales eran tachadas como tal. Chollet rescata la mítica figura y la pasa por una revisión feminista. Desmiente el hecho de que esta caza de brujas se produjese en tiempos oscuros, que es lo que solemos pensar. La relacionamos con la Edad Media, pero las grandes persecuciones ocurrieron durante el Renacimiento. Comenzaron en el 1400 y se difundieron en gran medida a partir de 1560. Incluso hubo ejecuciones a finales del siglo XVIII. Es, por ejemplo, el caso de Anna Goldy, que fue decapitada en Suiza en 1782. En estos autos de fe, las mujeres representaban el 80% de los acusados y el 85% de los condenados. En Alemania, que fue el epicentro de la persecución, al igual que Suiza, se quemaron 368 mujeres entre 1587 y 1593. Pero es un proceso que afectaba mayormente a las clases más pobres, porque cuando empezó a involucrar a la gente pudiente, estas acusaciones se suprimieron rápidamente. Y es que para la periodista, la caza de brujas suponía, en gran parte, una excusa para dar una explicación a todos los males. Esto, junto a grandes cantidades de discursos de odio, creó una hostilidad que pasó a justificar la violencia física llevada a cabo por el pueblo. Incluso Chollet habla de la relación entre la denominación de las brujas y su relación con el antisemitismo. Por ejemplo, el aquelarre se conocía como Sabbat,
o que, por ejemplo, se les representaba con el estereotipo de los judíos de tener una nariz grande. Y no fue hasta 1939 que tuvimos la primera bruja buena de la cultura popular, gracias a la adaptación del Mago de Oz de Victor Fleming. Pero de nuevo, las acusadas eran mujeres viudas o solteras, o sea, las que no estaban subordinadas a los hombres, pero sobre todo a mujeres ancianas, a las que consideraban repugnantes físicamente y peligrosas por su experiencia. Os suena este arquetipo, ¿no? Las representaciones que van desde Goya hasta Disney nos dicen que las mujeres no deben envejecer y que las brujas son feas, vergonzosas y diabólicas. En fin, os recomiendo mucho este libro, aunque no estoy de acuerdo con algunas cosas, pero es importante porque hace mucho énfasis en revisar y valorar la figura de las brujas como símbolo de resistencia y empoderamiento femenino a lo largo de la historia. A pesar de las atrocidades que se cometieron, hoy en día tenemos muy normalizado y distanciado este genocidio. Nos disfrazamos el folclore y decimos la palabra sin aquella connotación tan negativa. Es más, es que está surgiendo en redes sociales el aesthetic de bruja mística muy relacionado con la energía femenina, que me parece bastante problemático. Y es que hay tantos mitos, las brujas de Salem, las brujas de Zugarramurdi, que me cabrea la mística que lo rodea, porque es una forma de alejarnos de simplemente contemplar todo lo que pasó, una forma retorcida de distanciarnos y de justificar esta crueldad. Silvia Federici se sorprende de que dentro del campo de la historia este suceso, la caza de brujas, fuese muy poco estudiado. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que no sea de interés 3 siglos de persecución, tortura y asesinato? Y todo para que luego en la película Las brujas de Zugarramurdi de Alex de la Iglesia se las reduzca a los tópicos más misóginos y encubiertos de un supuesto humor. Quiero acabar este episodio con un fragmento del libro de Mona Chollet. En 2016, el Museo Saint-Jean de Brujas consagró una exposición a las brujas de Bruegel, del maestro flamenco, el primer pintor en abordar este tema. Sobre el panel figuraban los nombres de decenas de mujeres de la villa quemadas por brujas en la plaza pública. Muchos habitantes de Brujas llevaban aún esos apellidos e ignoraban antes de visitar la exposición que quizá habían tenido una antepasada acusada de brujería, comentó el director del museo. Lo dijo sonriendo, como si el hecho de contar en el árbol genealógico con una inocente masacrada por culpa de alegaciones delirantes fuera una pequeña anécdota simpática para contar a los amigos. Y cabe preguntarse, ¿de qué otros crímenes en masa, incluso antiguos, es posible hablar así con una sonrisa en la boca? Se trataba únicamente de mujeres que habían alcanzado el conocimiento, que era un ámbito tradicionalmente masculino, a través de saberes marginales. Eran mujeres inteligentes que ayudaron a gente común y que compartieron sus conocimientos, unos saberes que no estaban bajo la vigilancia de ningún organismo civil, eclesiástico ni masculino, reflejando así la profunda misoginia y esta ginecofobia, que es el miedo irracional al poder y la venganza de las mujeres, que tenía la sociedad. En cada 8M hay una pancarta que reza: «Somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar». Antes, la verdad es que esto no me decía nada, pero ahora tiene todo el sentido. Se trata de un canto a la resistencia de aquellas mujeres y una forma de recordarlas. Pero yo con este episodio realmente no quiero que dejéis de vestiros de brujas en Halloween o que dejéis de utilizar esta palabra, sino más bien hacer una aproximación al origen y reflexionar sobre las implicaciones que esto tuvo para las mujeres, porque fue muy fuerte y creo que realmente está bastante normalizado y bastante invisibilizado, sobre todo por esa capa mística de fantasía, de morbo, y si sí eran... sí tenían poderes, sí controlaban ciertas cosas, sí sabían de astronomía y todas estas
todos estos mitos que en mi opinión personal hacen más mal que bien a esta figura, y que bueno, lo pensemos un poco. Espero que os haya gustado y recordad que podemos seguir escuchándonos y seguir hablando a través de Instagram @congafasvioletas podcast. Hasta el próximo episodio. Con gafas violetas, feminismos y otras cosas. Un podcast de Elena Martí.